Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a orar. Exponga su corazón y pida que el Señor nos hable a todos en esta hora y seamos edificados. Bendito Dios, Padre eterno, una vez más en esta hora queremos darte gracias, suplicando la gracia tuya, la guía de tu Espíritu, para escuchar tu palabra, ser edificados. Y permite, Dios, que todo lo que hoy se escuche de tu palabra podamos aplicar a nuestra vida, Dios. Háblanos conforme el propósito tuyo y conforme a nuestra necesidad. Lo pedimos todo en el santo nombre de tu Hijo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando revisamos la vida del creyente en todos sus aspectos, nos damos cuenta que la vida de los salvos en cada área se relaciona con la fe. Aunque la fe no nos salva, sí la fe nos pone en contacto con la gracia salvadora. El apóstol Pablo habla de que somos salvos por gracia mediante la fe. Pero también la Biblia nos amonesta a cada uno de nosotros a crecer en la fe. La fe es necesaria para poder desarrollar nuestra vida cristiana de una manera correcta. Cada área de nuestra vida se relaciona con la fe. Pablo también menciona de que por fe andamos, no por vista. Debemos andar claramente no por vista, sino por fe. Aquí en el capítulo 1 de Primera de Pedro, el apóstol Pedro hace una comparación. Menciona la fe verdadera, la fe real, la fe salvífica, y dice que si la compara con el oro, aunque perecedero, el oro perecedero se prueba con fuego. Sin embargo, él dice en el versículo 7 que la fe verdadera es mucho más preciosa que el oro. Si el oro, siendo un metal perecedero, tiene que ser pasado por el fuego, la conclusión que Pedro hace es muy clara. ¿Cuánto más aquello que es mucho más valioso que el oro debe ser probada con fuego? Precisamente cuando hablamos de la fe verdadera, la fe genuina, la fe que posee todo verdadero hijo de Dios, es comparada como una fe preciosa, o como dice el apóstol Pedro, mucho más preciosa que el oro. Deseo en esta hora hablarles, hermanos, de algo que he titulado una fe preciosa. Cuando pensamos en una fe preciosa, tenemos que mirar varios aspectos. Para que la fe sea preciosa, el primer aspecto que quiero que comprendamos es que es preciosa determinando y dependiendo en dónde es colocada esa fe. Si usted mira, por ejemplo, Primera de Pedro en el capítulo 2, nos encontramos una descripción bastante interesante. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Mire lo que dice la Biblia. Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Cuando la fe es colocada en cosas abominables, cosas que no son de valor, no puede llamarse una fe preciosa. Pedro menciona aquí claramente que para aquellos que creen verdaderamente en el Señor Jesucristo es precioso. Cuando hablamos de una fe preciosa, lo que va a determinar si es preciosa o es vil es en dónde está colocada esa fe. La gente hoy en día cree en cualquier tipo de cosas. Habla de fe en el horóscopo, hablan de fe en la idolatría, hablan de fe en cualquier cosa. Es más, inclusive el que se proclama ateo dice que cree en sí mismo, que cree en sus decisiones. Luego, ese tipo de fe, el que pueda ejercer la persona en la brujería, el que pueda ejercer a alguien en sí mismo, el que pueda ejercer a alguien inclusive en otro hombre, no puede ser llamada una fe preciosa, porque es preciosa dependiendo en dónde es colocada. Por eso la Biblia dice que para los que creen en Jesucristo, Él, o sea, el Señor Jesucristo, es precioso. Su fe va a ser tan preciosa como aquello en lo cual crea. Por eso el apóstol Pedro dice que si comparamos nuestra fe con cualquier cosa terrenal, no hay punto en el cual se pueda comparar. Lo mayor de valor que conocían en aquel tiempo, que era el oro, queda pobre. Es una poca comparación cuando tomamos y comparamos nuestra vida, nuestra fe, con lo que es verdaderamente el cristianismo. Aquí, hermanos, entonces Pedro dice que la fe verdadera se determina y es preciosa dependiendo en qué esté colocada. Su fe es preciosa si está colocada en aquel que la Biblia describe como precioso, Cristo Jesús. Su fe no puede ser preciosa si está colocada en algo que no tiene valor. Claramente Isaías capítulo 44 nos dice sobre este principio. Miremos el versículo 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Note que aunque para ellos lo más precioso son sus ídolos, dice, para nada sirven. Es más, deben saber que sus ídolos no pueden ni oír, ni hablar, ni entender.
Por eso es que la Biblia condena la idolatría. La fe verdadera de una persona puede ser preciosa si es colocada en una simple imagen. Piense usted en eso. ¿Verdaderamente puede colocar usted su fe en un ídolo muerto? ¿En una imagen, una estatua? Aquí la Biblia dice de que eso es vano. Es vanidad, es decir, sin sentido. Podría decirse que es algo hasta necio. Y dice que para esas personas lo más precioso que son sus ídolos, para nada es útil. Si la fe de alguien está colocada en un ídolo, no se puede hablar de una fe preciosa. No es preciosa. Es más, su fe es una fe vana, porque está colocada en algo que es inútil, algo que no puede oír, escuchar, hablar, responder, algo que es inanimado. Algo que no entienden, algo que no puede responder. Así que entonces en este día, ¿qué tipo de fe tiene usted? Su fe es preciosa si está colocada en aquel que es precioso, Cristo Jesús. Si su fe está colocada en un ídolo, su fe no es preciosa. Es una creencia más. Puede ser una fe religiosa. Usted está colocando, si esa es su condición, su fe en algo inútil, en algo vano, en algo pasajero. La fe preciosa se determina en lo cual es colocada. Pero también hay un segundo principio. Vaya a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El segundo aspecto de la fe preciosa es preciosa porque trae valor. La verdadera fe, cuando es preciosa, nos trae valor. Y el valor que tenemos está enfocado en el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Sabe entonces? Si la fe que usted dice poseer, tener en su vida, no le da un valor agregado, no es fe. Mire cómo hay gente que habla de una fe y su fe los denigra. Nomás pensemos en aquellas personas que en Semana Santa andan flagelándose. Eso es fe, ellos dicen que tienen fe, que creen que lo hacen para Dios para agradarle. Pero ese tipo de creencia que ellos llaman fe, en lugar de darles valor, lo denigra. Otros andan con actos religiosos, que en lugar de darles valor, los por debajean de tal manera. Gente raspando sus rodillas, gente flagelándose, gente que su creencia los lleva, en lugar de tener valor, a verse como algo ruin en su vida. La fe verdadera nos da valor. ¿Y qué mayor valor podemos tener que la sangre de Cristo? Cuando el apóstol Pedro menciona el versículo 18 de 1 de Pedro, él dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, y mire lo que dice, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire la verdadera fe, ¿a qué nos lleva? A tener valor. Es preciosa la fe cuando le da valor a usted. Hay gente que habla de tener fe, pero no tiene ni siquiera aprecio por su propia vida. Eso no es fe. La verdadera fe nos da valor a nuestra vida. Mucha gente profesa una fe, un credo, una religión, y sin embargo andan sin esperanza. Muchos contemplan el suicidio, muchos contemplan cualquier salida a su aparente sistema vacío, a su desesperación. Esa no puede ser fe preciosa. La fe preciosa nos da valor, y ese valor es equivalente, como dice el apóstol Pedro, a la sangre de Cristo. ¿Tiene usted valor? ¿Su creencia? Usted dice, yo creo en Dios a mi manera. ¿Su creencia supuestamente en Dios le da valor? Mire, la gente cree que la vida es tomar trago y esa creencia lo lleva a denigrarse. No puede ser fe real esa. Pues el todo de la vida tiene que ser vivir la vida, pasarla agradable, porque un día vamos a morir, y esa es la creencia de algunos. Y eso lo lleva a cometer todo tipo de barbaridades. Esa fe no lo lleva a tener valor. Mucha gente comete errores, pecados, inclusive llega hasta perder su misma vida, supuestamente por una creencia. Esa no puede ser la fe real. La fe verdadera nos da valor. ¿Qué valor tiene usted si ha sido salvo? El precio que Cristo pagó en la cruz. Para el salvo, él vale la sangre de Cristo. Que si es comparada, como dice el apóstol Pedro, con el oro y la plata, no tiene comparación. Él parece corruptible, aunque la realidad es que el oro y la plata no son corruptibles, siguen siendo oro. Pero comparada con la sangre de Cristo, todo ese tipo de cosas, la plata, el metal más precioso, el oro como metal precioso, esos metales parecen perecederos. ¿Qué precio tiene usted? ¿Cuánto vale? ¿Vale donde tenga usted su fe? La fe verdadera entonces nos enfoca en un valor. ¿Qué valor tenemos, hermanos? Imagínense, la sangre del Hijo de Dios. Ese valor lo puede tener aquella persona que tiene una fe que hoy sabe que está distorsionada, que es una fe vana, vil, una creencia nomás que le lleva a saber que hay un Dios. Esa no es una fe preciosa. Pero hay un tercer principio. Jeremías capítulo 15. Dice la Biblia en el versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. La fe preciosa es preciosa porque transforma. Ese es el mayor principio de la fe. La fe verdadera en el Señor Jesucristo
nos transforma. El apóstol Pablo dijo claramente que con la boca se confiesa, pero que con el corazón se cree para justicia. No hay nada de justicia en alguien que no ha sido salvo. Es más, la Biblia lo describe como alguien injusto. La Biblia describe de que está bajo la ira de Dios porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres. La misma Biblia dice que no hay justo ni a uno. Así que entonces una persona que no tiene una verdadera fe real de salvación no tiene nada de justicia. Y la verdadera fe, como dice el apóstol Pablo, enfoca nuestro corazón hacia la justicia. La fe real es preciosa porque transforma. Donde quiera que haya alguien de una verdadera fe, hay alguien que ha sido transformado. ¿Le ha transformado su fe? Usted puede decir que cree en los santos, que cree en la Virgen, que cree en esta religión, que cree en esto, que cree en aquello, pero le pregunto, ¿le ha transformado su fe? ¿Le ha cambiado? Si no le ha cambiado, cambie de fe. Porque claramente aquí dice la Biblia que la fe verdadera nos pone a escoger, a entresacar lo vil de lo precioso. Mire, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, eso es un acto de fe, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. La fe preciosa transforma. ¿Sabe? La gente que más profesa tener fe es la que menos ha sido transformada en su vida. ¿Han notado ustedes? Hay gente que habla de tener mucha fe, pero no tiene ningún cambio en su vida. Esa fe es una fe falsa. La fe verdadera nos transforma. De eso habla 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Miremos las palabras que Pablo pronuncia allí. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe, si ven, era una fe no fingida. Y se podía mirar que la fe de Timoteo era real, como fue la de su señora madre y abuela, por la manera en que vivía. Su fe le transformó. Esta fe entonces es preciosa porque transforma. Por eso la vida del creyente se describe como una vida de fe. Se pone en contacto con la gracia salvadora, pero luego comienza una vida a desarrollarse, una vida de fe, andar, madurar, crecer. Esa es la vida de fe. Y en la medida que va creciendo su fe, va siendo transformada su propia experiencia de vida. Hay gente que habla de mucha fe, pero jamás ha experimentado una transformación en su vida. La fe real cambia. Y si no, miremos el mismo capítulo, pero de 1 Timoteo, el mismo versículo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y otra vez, y de fe no fingida. Donde quiera que haya una fe real, esa fe no está sola. La fe que menciona aquí el apóstol Pablo estaba acompañada de un amor nacido de corazón limpio, de una buena conciencia. No puede haber fe sola. Si hay sola fe, no hay fe. La fe salva al que la coloca en la gracia, pero esa gracia le transforma su vida porque esa gracia le va a enseñar a vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Esa es la verdadera fe. Así que entonces, ¿qué tipo de fe tiene usted? ¿Sabe? El apóstol Pedro menciona que esa fe es común a todos los salvos. 2 de Pedro capítulo 1. No es para algunos cuantos. Si usted es un hijo de Dios o una hija de Dios, esa fe es común a todos los salvos. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una fe, note eso. Él dice que esa fe es igual en todos los salvos. ¿Ha alcanzado usted la justicia de Dios? Y la justicia de Dios está a través de Jesucristo, no por sus obras. En pocas palabras, otra forma de decir la salvación. Esa salvación que se ha operado lleva a que todos los salvos tengan algo en común. ¿Y sabe qué es lo que tienen en común? Una fe preciosa. Él dice una fe preciosa igual que la nuestra. Imagínense eso. ¿Qué tan preciosa es su fe? Note, la fe, ¿verdad? Es algo precioso. Esa es la razón por qué muchos que no han experimentado la salvación creen que la salvación es algo vil. Que volverse cristiano es la peor desgracia. Esa es la razón por qué algunos que no entienden que la fe verdadera es una fe preciosa creen que es aburrido. Es por esa razón que el joven que no ha experimentado una conversión cree que es mejor el mundo y el pecado. Es por esa razón que el borracho cree que es mejor emborracharse que leer la Biblia y estudiar y conocer a Dios. ¿Saben? Porque creen que la fe no es algo precioso, algo preciado, algo precioso, sino es algo que es así, sin ningún valor. La Biblia dice que es precioso. Es algo que tiene mucho valor. Recuerden bien, ¿qué tipo de fe tenemos? De seguro que usted cree en algo. No existe nadie que no crea. Lo que pasa es que cuando la persona está en un estado de no salvación, tiene una fe distorsionada, pero cree. Inclusive aquella persona que se cree muy filósofo, muy académico, cree en la ciencia, pero cree en algo. Nadie se escapa de creer. Y esa facultad de creer hace parte de la imagen y semejanza de Dios en el hombre. El hombre tiene la habilidad para creer, pero solo será su fe verdadera cuando sea enfocada en la gracia salvadora. De lo contrario, tendrá una fe vana.
Usted puede decir, yo creo, yo creo, yo creo. Pero la verdad es que no puede ser su fe preciosa si no le ha transformado. Si no está colocada en Jesucristo, que Él es precioso para los que creen. ¿Aprecia usted Jesucristo, la obra de la salvación? La Biblia dice, para los que creen, Él es precioso. Y para los que no creen, es una piedra de tropiezo porque hablan de religión, hablan de que los evangélicos, hablan de las sectas. Para los que no creen, Cristo es piedra de tropiezo. Pero para los que creen, Él es precioso, dice la Biblia. La fe es preciosa dependiendo en dónde esté enfocada. La fe es preciosa cuando transforma. ¿Le ha transformado? La fe es preciosa cuando trae valor a su vida. La fe es preciosa cuando le ha transformado y le ha cambiado. Y si usted es un verdadero hijo de Dios, como hijo de Dios, todos tenemos una fe común. Y sobre eso habla el apóstol Pedro. Mire, leamos una vez más, 2 de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que han alcanzado una fe igualmente, note, en la misma medida, en la misma proporción. Lo dice, igualmente preciosa que la nuestra. Note, todo aquel que ha experimentado una verdadera conversión tiene una fe preciosa. Si usted dice, yo mirando lo que la palabra de Dios dice, analizando mi vida, me doy cuenta de que mi fe no es preciosa. ¿Sabe qué necesita usted? Salvación. Necesita por medio de Jesucristo alcanzar la salvación, porque eso es lo que está mencionando el apóstol Pedro. No puede haber un solo salvo que no tenga una fe preciosa. Es igual para todos. No es que un cristiano tiene una fe preciosa y el otro no. Pedro dice, igualmente preciosa que la nuestra, y se coloca él también. Siendo el apóstol, porque alguno podría decir, pero es que Pedro caminó con el Señor, le vio, le escuchó, y dice, no, todo el que ha alcanzado la justicia de Dios por medio del Señor Jesucristo, es decir, que ha sido salvo, tiene una fe igualmente preciosa que la nuestra, es decir, los apóstoles, incluye Pedro. Qué maravilla saber que nuestra fe puede ser preciosa. Usted puede tener en este día una fe preciosa. Tal vez usted ha creído muchas cosas, cree en todo menos en la Biblia, imagínese. Cree en todo tipo de cosas, cree en la evolución, cree en los ovnis, cree en el diablo, cree en el brujo, cree en el horóscopo, pero no cree en el Señor Jesucristo, no cree en el Evangelio, no cree en la Biblia. Hoy es el día donde usted puede tener y salir de este lugar con una fe preciosa. Cuando tenga una fe preciosa, de seguro, esa fe no estará sola. Cuando es ejercida en la persona correcta, cuando es una fe real, nos transforma y nos va a hacer la semejanza de su Hijo. Esa es la fe verdadera. ¿Qué tan preciosa tiene su fe? Para algunos deberían avergonzarse en lo que creen, pero para ellos es precioso. Deberían algunos avergonzarse por las cosas que creen. ¿Cómo se puede creer cosas tan absurdas como esas, no? Creer en algo tan absurdo como una explosión que crea. Creer en que venimos del mico, el mono. ¿Cómo puede creer alguien eso? Pero hay gente que cree eso. Hoy la palabra de Dios nos muestra de que hay una sola fe preciosa y es la que se enfoca en Jesucristo y la salvación. Cada persona en este lugar debe mirar qué tipo de fe tiene. Si es preciosa, debe contar con unas características. Debe estar enfocada en Cristo. Debe darle valor a usted, no denigrarlo. Debe transformarle. Debe llevarle a que su vida se alinee a lo que Dios dice. Esa es la fe preciosa. Y si es así, esa fe es común con todos aquellos que han sido salvos. Que la vida cristiana es algo precioso, porque tiene una fe preciada, una fe común. Es por esa razón que para el no salvo, la vida cristiana no es preciosa, es aburrida. Usted es salvo y es hijo de Dios. Nada más precioso que conocer, amar, honrar y obedecer al Señor, si es salvo. Si no, es lo contrario. ¿Qué tipo de fe tiene? ¿Sabe? La fe verdadera es preciosa según Dios y su palabra. Nada más preciado. Ese es el mayor tesoro que puede usted tener, inclusive para la eternidad. Todo lo demás se quedará aquí en la tierra. Una vez muera la persona, podrás aún inclusive seguir llevando su fe, porque dice la Biblia que no pasarán. Acuérdense, 1 Corintios 13. Permanecen, siempre estarán. La fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de todos, el amor. ¿Qué tipo de fe tiene? Piense usted en eso. No diga que no cree porque de seguro usted está creyendo en algo. De seguro usted está poniendo y depositando su fe en algo o en alguien. La pregunta sería, ¿es preciosa su fe? Y analice su fe, lo que usted cree o lo que dice creer. ¿Qué tipo de fe es? ¿Puede ser catalogada según la palabra de Dios como una fe preciosa? ¿Puede catalogarla usted de esa forma? ¿Una fe que le ha transformado, que le está transformando? ¿Una fe que está enfocada en aquel que murió en la cruz? Él es precioso. ¿Una fe que le está llevando a hacer cambios en su vida? ¿Cómo está su fe? ¿En qué cree? Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, a revisar nuestra vida una vez más, Señor, por medio de tu palabra, somos llevados, Señor, a la realidad de qué maravilloso, Señor, el poder contar con una fe preciosa. Fe que se basa en tu palabra, en la obra de tu Hijo. No creemos en nuestra propia habilidad, no creemos en una religión más de las tantas que hay, no creemos en el mérito humano, creemos en tu palabra y en la obra de tu Hijo. Qué privilegio saber que para los que creemos en ti, tú eres precioso. Esa fe nos da valor, esa fe nos transforma. Esa fe es común a todos los que han sido salvos porque también tienen una fe preciosa. Pero también pedimos, Señor, por aquellos que tienen una fe distorsionada, aquellos que creen en
todo menos en tu palabra. Pedimos que este mensaje reargulla sus mentes, corazones. Aquel que todavía cree, Señor, en la ciencia, en las teorías de hombres, suplico que tu Espíritu Santo le haga comprender la necesidad que tiene una fe real, una fe preciosa. Que no salga de este lugar sin colocar su fe en aquel que murió en la cruz, en aquel que derramó su sangre por todos nosotros. Ayúdanos igualmente, Señor, a seguir avanzando, creciendo en nuestra fe. Como dice tu palabra, que andemos por fe y no por vista, Dios. Crezcamos, avancemos, maduremos. Y qué privilegio, Señor, de este día salir con nuestra fe acrecentada, robustecida por tu palabra, Dios. Damos gracias, Señor, por este tiempo y todo lo pedimos en tu santo nombre. En nombre de tu Hijo amado. En nombre de Jesús. Amén y amén.